Muy bien, bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos en la segunda parte de Berserk, después de unos minutillos de reparaciones técnicas y de contar países del sudeste asiático, además de hablar de lo tremendamente fálico que es Berserk. Y nos encontramos hoy en esta segunda parte con Diana Soriano, la codirectora del podcast, el señor Nocturnis Nocturno, que nos aloja en su Twitch una noche más de domingo a las 20:30, aunque hemos arrancado un poquito más tarde. Tenemos a Hierofanto Oscuro, al que no dejaremos hablar hasta que pase por lo menos media hora de podcast, para que así este programa sirve como muestra para enviar a las ferias del libro, que lo que hacemos es potable de cara al público. Y tenemos a una invitada muy especial, a Sofía Francisco Galiteo, que, la casualidad, ha publicado un libro llamado El fenómeno Berserk, que podéis encontrar en Héroes de Papel, y que hoy, bueno, pues nos va a contar su punto de vista de toda la mandanga de Kentaro Miura, además de contarnos, bueno, su propia perspectiva como autora del libro. Así que, antes de meternos en materia, Sofía, vamos a empezar contigo para que hacer un poquito de promoción aquí guapa del libro. Gracias por venir, gracias por aguantarnos en los... creo que casi la hora previa a empezar a grabar. Vale. Bueno, el tema del libro, Sofía, ¿qué nos puedes contar al respecto? De, bueno, cómo surgió esto, el fenómeno Berserk. Creo que no sé cuántos libros hay que hablen en profundidad del fenómeno de Berserk, pero ¿qué enfoque le diste tú? Pues en mi caso, a ver, primero el proceso de por qué surge el libro es porque mi pareja tenía 5 o 6 volúmenes y fui leyéndolo. Sí es cierto que el anime del 97 lo había visto hacía años, pero literalmente me traumatizó. Dije, no sé qué ha sido lo que acabo de ver, pero no volví a pensar un poco en ello, hasta que ya fui viendo que a raíz de la muerte de Kentaro Miura, pues iba resurgiendo también, por lo que comento, ¿no?, el fenómeno Berserk, en el aspecto de que lo veía por todos los lados y dije, yo creo que es una buena ocasión ahora para recoger todo lo que se ha hecho y con motivo de la muerte de Miura hacer un homenaje a Berserk. En el caso del libro, pues es verdad que hay libros en inglés y creo que en francés sobre Berserk. Yo me leí uno que lo han traducido del francés al inglés. Y en mi caso el enfoque que he realizado es más divulgativo, es un ensayo de videojuegos, es que como he hecho tantos libros sobre el mundillo del videojuego ya me voy a ese género, ¿no? Pero es un ensayo en este caso hablando del manga sobre todo, después de las adaptaciones del anime y luego posteriormente incluso de videojuegos y la influencia que tiene pues videojuegos como Dark Souls también en Berserk. Entonces es un libro pues digamos divulgativo en ese aspecto. Vale, mola mucho. Sí, porque antes de entrar a grabar hablábamos de tu otro libro publicado sobre el estudio Annapurna, ¿vale? Que ahí se ve mejor tu faceta como divulgadora de lo que es el videojuego como tal, porque Annapurna es un estudio de videojuegos independiente. Bueno, es independiente verdaderamente, ¿no? No tiene ninguna... A ver, sí es verdad que detrás de la financiación y del origen de Annapurna está la hija del sexto hombre más millonario del mundo. Vaya por Dios. De Ellison. Entonces, que es el CEO de Oracle, si mal no recuerdo. Y bueno, digamos que sí, que se las dan un poco de independientes, pero cuando rascas un poco el origen, no te das cuenta al final de que Megan Ellison, que es la CEO de Annapurna, pues empezó con el cine y luego derivó al videojuego, y de hecho ahora ellos han pasado de distribuidores a ser desarrollador ya de próximos videojuegos que aparecerán a lo largo de los años siguientes, ¿no? Pero sí, parece que es más independiente, pero no. Es como Kojima, que dice que es independiente y solamente tiene 300.000 millones de euros en el banco para hacer su próximo videojuego. Es como, sí, soy independiente, pero más o menos. Así que, bueno, pues vamos a hacer un previously de lo que hemos abordado en la primera parte, y aquí la persona indicada, que es nuestra Virgilio en las profundidades mentales de Kentaro Miura, es la maestra Diana Soriano. Así que, por favor, Diana Soriano, ¿de qué hablamos en la primera parte brevemente y a dónde nos dirigimos? Pues en la primera parte hablamos de muchas cosas, pero sí que es verdad que al final abordamos como página y media de la escaleta, o sea que hablar tampoco hablamos de mucho. Hablamos de
los primeros años de Kentaro Miura, de cómo se metió en esto del mundillo, de quiénes eran sus padres, de para qué utilizaba él el dibujo, que era un método de expresión y sobre todo de hacer amigos. Y bueno, pues al final hablamos un poquito sobre todo de él y de la inspiración. Comentamos que estaba muy inspirado en películas como Hellraiser y El nombre de la rosa, que también le inspiraban mucho los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Y bueno, hablamos poco más. Hablamos un poquito de quién era Gatsu, de en qué personajes estaba inspirado. Hablamos también de que el puño de la estrella del norte está muy presente en la temática. En la temática, sí, del cómic y de que hasta que no escribió el tercer volumen no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. También lo comentamos. Ni a dónde se dirigía con esta historia. Pero bueno, eso es un poco de lo que hablamos y yo creo que si queréis dejamos el tema muy candente porque vamos a empezar a hablar del eclipse y de la banda del halcón. Yo creo que habría que aclarar un par de cositas antes de hablar del eclipse como tal. Yo creo que podríamos hablar un poco de unas preguntas persistentes que hay aquí, ¿no? ¿Quién son los apóstoles? ¿Cómo se crean? Y de dónde sale todo toda esta oscuridad que existe en el mundo de Berserk. Y yo para eso me iría a hablar directamente pues de los Beherit y de los apóstoles y por consecuencia de la mano de Dios. Vale. Entonces, si os parece bien, yo tengo una pregunta, una pregunta aparte de persona que no tiene ni puta idea de esto y está bien porque alguien tiene que saber menos que los demás para que la gente que no sabe nada de Berserk se meta en la vaina. Entonces, aquí hablamos de que hay seres claramente, bueno, manifestaciones medio demoníacas o abiertamente demoníacas y de una mano de Dios. Pero, claro, la visión de Kentaro Miura, la visión asiática, japonesa, del bien y el mal es que coexisten de una forma clara y que pueda haber un mal incluso beneficioso. Sin embargo, en la visión de Berserk existe un maniqueísmo judeocristiano de bien y mal, cielo e infierno. ¿Eso está presente aquí? Yo diría que solo hay mal. A mi forma de ver, estoy con Alberto, solo hay mal. Hay mal y menos mal, pero todo nace del mal. Hay una facción, que son los elfos, que viven en Skellig, que es una isla de Irlanda, entre Irlanda y Reino Unido, que esos se podrían decir que son lo único bueno que hay, pero el mal es tan abrumador, está tan presente, porque incluso, bueno, podríamos decir que hay apóstoles que no son necesariamente malos, pero ahora cuando hablemos de lo que hay que hacer para ser un apóstol, vas a darte cuenta de que tienes que ser necesariamente malo para ser un apóstol. Y al final, ¿de dónde salen? Y aquí es donde yo nos vamos a hablar cuando los otros contertulios contesten a esta pregunta, nos vamos a hablar de quién es el Dios deseado y la mano de Dios. Pero que conteste Alberto y que conteste Sofía, que no estoy dejando hablar. Yo es que en el tema de apóstoles y tal, lo que interpreto es un poco que por un lado todo, por supuesto hay muchísimo mal, ¿no? Imagino que la bondad está como más entre líneas en cuanto a cómo ellos se relacionan, la amistad que surge con la banda del halcón. Y como que el resto del mundo, pues en ese aspecto también se parece mucho a Dark Souls, ¿no? Que Dark Souls cuando tú te metes dentro del videojuego también es todo mal, pero realmente luego puede residir en la bondad y lo bueno entre líneas. Entonces sí es verdad que la mano de Dios funcionan un poco como los líderes de esos apóstoles, porque apóstoles hay muchísimos y sobre todo en el cuarto arco, que es el del halcón milenario, hay incluso una guerra grandísima entre apóstoles y la banda y entre la comunidad, digamos, que genera Guts nueva, ¿no? Entonces digamos que la mano de Dios funciona como esos 5 líderes que aparecen en el primer arco, que aunque parezca el primero va detrás del que es el inicio, ¿no? Porque el inicio surge como en el segundo tomo, es un poco rara la estructura, luego ya desde ahí ya va con una secuencia lineal y lógica. Y es verdad que lo de el Dios deseado que acabas de comentar, no sé dónde aparece eso, la verdad, sinceramente, pero sí que había como una idea del mal, que había como un Dios
que es como maligno, que se representaba como una especie de corazón, y eso se censuró porque era como dar demasiadas pistas de lo que a lo mejor era esa propuesta de todo este tipo de criaturas en el manga. Entonces como que dijo Kentaro Miura, oye, esto demuestra demasiado, enseña demasiado, lo voy a censurar, ¿no? Pero queda un poquito más a la idea de eso, de los apóstoles y la mano de Dios, y ya está. Para mi gusto. El capítulo prohibido ese. Sí, el del 82. Lo estaba buscando también porque, claro, quería comentar también exactamente sin error, ¿sabes? Porque hay cosas como que se van olvidando. Pero sí, digamos que en los capítulos, en lo que tú vas leyendo, realmente lo que más vas viendo son los apóstoles y estas criaturas a veces que no tienen incluso ni forma, porque llega un punto que no se dibujan todos detalladamente. Los que más detalladamente ves son la mano de Dios, ¿no? Que tienen sus propios nombres y tal, aunque su comportamiento es un poco similar, tampoco se distinguen mucho entre ellos. Bueno, tenemos a un nuevo contertulio ahora mismo en el podcast. Acaba de conectarse José Luis, dibujante de cómic, que no sé si puede hablar todavía, si tiene el micrófono configurado o no. José Luis, ¿estás con nosotros? A ver, estoy probando. Estás probando maravillosamente, se te escucha muy bien. A ver, estábamos... ¿Me oye, no? Bien. Perfecto. Quédate un poquito en stand-by y ahora en cuanto veas tema para engancharte, pa'lante, ¿vale? Entonces, Nocturnis, ¿qué opinas respecto a todo esto? Yo creo que hay, sin saber tampoco cómo va a acabar todo esto, igual tiene algún giro que nos sorprenda, pero yo creo que tiene una clara referencia Lovecraftiana, ¿no? No es que exista un bien y un mal, sino que más bien hay cierto nivel de indiferencia. Algunas de las criaturas sí que se implican, evidentemente, en el universo de los mortales, vamos a decir, pero también su inmensidad y casi su representación de las fuerzas del caos y del cosmos, ahí me recuerda mucho a ese antimaniqueísmo que tenía Lovecraft. Pero bueno, insisto, sí que es verdad que luego hay mucho de esta dualidad, ¿no? De que los personajes no son ni muy buenos ni muy malos, aunque luego los seres féricos sí que tengan un poco esa faceta en algunos casos. Pero sí que hay como esta impregnación de grimdark por todas partes que te deja bastante jodido casi página a página, pero también a veces hay como muchas redenciones muy bonitas, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, Diana. Efectivamente, lo que decía Alberto es muy cierto en este caso. Para mí, también lo que decía Sofía, la bondad viene directamente de los seres humanos, o sea, no hay seres superiores que sean bondadosos. No hay un dios benevolente. Es verdad que cuando nos cuentan la historia del mundo, nos cuentan que pues eso, los seres féricos existían, pero que fueron dados un poco de lado en favor de pues, una religión única, que bueno, podría estar bien identificada con el cristianismo en la Edad Media, ¿no? Que ocupaba pues todos los estamentos. Al irse dando de lado, dejando atrás estas leyendas y estos seres mitológicos, pues al final ellos fueron desapareciendo, tanto las brujas como los elfos. Tenemos en números muy posteriores la presentación de esta isla, que es como un horizonte idílico donde los personajes tienen que hacer una misión para salvarse ellos mismos y a los que aman, ¿no? A ver, al final la exposición de Kiaska a Griffith convertido ya en Fento la deja muy trastornada, y la única manera de que esos muros se caigan y ella pueda volver a ser quien era es ir a estas islas de los elfos para que la reina de los elfos, o el rey de los elfos porque lo llaman en masculino, la salve. Y hecho este gran spoiler, gran spoiler, ¿no? Porque esto no, realmente no es un spoiler, porque es donde se dirigen todo el tiempo. No he dicho lo que pasa allí, solo que van allí. No he dicho si llegan o no. Eso ya que se quede para que los lectores, bueno, de todos modos, antiguos, en la primera parte del podcast dijimos que inevitablemente algún spoiler iba a surgir. Sí. Entonces, que sepáis a partir de este momento que esto es como el puente que va a la cárcel de Venecia. A partir de este punto, abandonad toda esperanza. Algún spoiler os vais a comer, pero yo creo que soy un... Así como Kentaro Miura comenzó su obra
de una forma muy brújula. Él comenzó a sembrar en todas direcciones, comenzaron a surgir un montón de elementos, y en un momento dado, porque me habré leído por lo menos 9 entrevistas de este señor, porque por cada tomo que publicaba lo entrevistaban 40 veces, él decía, yo de Guts no tenía realmente muchas pistas de quién era o qué era, simplemente que buscaba venganza. De hecho, recuerdo que la primera referencia literaria que yo he encontrado en las entrevistas es un libro de Conan que se llama Conan the Great, que no está escrito por Robert Howard, está escrito por uno de estos herederos de la obra de Howard, que no recuerdo el nombre, Leonard no sé cuánto, que tiene como 11 libros escritos de todo el tema de Conan. Y fue un poco todo ese rollo de fantasía oscura lo que acabó haciendo que se generase la figura de Guts. Por ejemplo, Kentaro en una entrevista comenta también que él tenía como concepto únicamente una ballesta, ¿vale? Luego surgió el elemento de la mano cañón, y a partir de ahí fue rodando la cosa, pero fue muy, muy brújula todo el tiempo, que realmente hasta que no comenzó a fraguarse lo que es la banda del Halcón, no hubo un crecimiento argumental real, era un viaje continuo hacia quién sabe dónde, y surgían cosas de un modo muy natural. Que respecto a esto, me gustaría abordar un poco el tema artístico, si te parece bien, Diana, de lo que hemos hablado en alguna ocasión, de las diferencias que hay entre el manga y el cómic mal llamado americano, ¿vale? Porque esto lo hemos hablado en profundidad, y creo que justamente en el tomo del Eclipse, yo al menos, que es el que he leído más recientemente, es bastante manifiesto. Y quiero pasar la pelota con esto que acabo de decir a José Luis. José Luis, tú que eres aquí el experto artista comiquero, ¿qué nos puedes destacar del prodigioso arte de Kentaro Miura? ¿Qué destacarías? Bueno, creo que ya se dijo en el programa anterior que tenía mucha influencia del Puño de la Estrella del Norte, de Tetsuo Hara, y según él mismo también de Otomo, de Akira. Pero luego tiene bastantes influencias occidentales. Una de las principales que él nombra es el propio Frank Frazetta. O sea, es obvio que al hombre le gustaba la espada y la brujería por la alusión que acabas de hacer a Conan, y qué mejor artista que Frazetta para dibujar a Conan. Y por lo demás, bueno, yo no sé, yo le vería, no se lo he oído en ninguna entrevista, pero tiene así un estilo como muy a lo Doré. No sé si sabéis quién es, creo que era Gustave Doré, no sé si era francés o belga, que hace unos grabados espectaculares de... Ilustró la Divina Comedia. La Divina Comedia, el Quijote, los cuentos, varios de caballería. Los hermanos Grimm también. Sí, me parece que alguna, no sé si la Chanson de Roland también puede ser. Tiene muchas, muchísimas. Quijote tiene uno muy famoso. Sí, Quijote, esa edición estaba en mi casa y fue, yo me acuerdo, bueno, le tengo cariño porque cuando se iba la luz en mi casa fue lo primero que leía con mis padres. Es como un libro de referencia para mí. Deseando que se vaya la luz. Sí, yo cuando veía las ilustraciones de las primeras de Miura decía, bueno, este hombre es Dios bendito, es que el nivel de detalle era a lo Doré. Sí. Y bueno, y luego lo que comentaste antes del personaje de Guts, que no lo tenía muy claro al principio, leí en una o dos entrevistas, él menciona que está basado en el personaje que interpreta Rutger Hauer, no sé si se pronuncia así, un actor holandés, en Lady Halcón. Sí. Entonces, él dice que el aspecto de Guts, así oscuro, con la capa, va de eso. Pero es que no se limita solo a eso, sino también luego ves una película post-apocalíptica del mismo actor que se llama La sangre de los héroes. No sé si está traducida al castellano, o sea, no sé si está doblado al castellano siquiera. Y también uno de los cascos que tiene Guts en la época dorada, de cuando está en la banda del Halcón, es directamente sacado de esa película. Y bueno, luego la banda que tiene el padre de Guts, Gambino, es directamente inspirada en Los Señores del Acero, que también es de Rutger Hauer, no sé si la habéis visto. Gambino es él, el personaje de lo que sería Martín. Shishu, la madre adoptiva de Guts, es la prostituta que va con el grupo, que en la película también tiene un aborto. Y tú los ves, y por ejemplo, y además hay una monja que tiene, hay una monja que sufre un accidente al principio, y es directamente, ves tú que es Casca,
cuando después del eclipse es completamente ella. Bueno, y eso. Además, la trama es muy similar a la que tiene luego la banda del Halcón. Sí, tal cual. Convertirse en nobles y poder... Sí. O sea, no es un calco, y yo no sé quién habrá visto esa película, yo no la he visto nunca, es verdad, pero el actor es verdad que sí que se parece un poco a Gambino, si recuerda. Vale, Sí. quiero comentar una cosa, ¿vale? Que lo hablé con Diana. Es un película, la verdad. Es de Paul Verhoeven. Sí. Que es el tema de... A ver, esto que voy a decir, lógicamente, es un maximalismo brutal, ¿vale? Porque el cómic, el manga, llámalo X, el medio de comunicación de la ilustración a través de bocadillos, narrativa o sin ningún tipo de texto en absoluto, es muy amplio. De hecho, me puse a indagar las diferencias basales que hay entre el manga y el cómic, por ejemplo, franco-búlgaro, el estadounidense, y sí que hay diferencias, pero muchas veces no acaba de quedar muy claro si las diferencias son producto de lo que la gente espera de esos mercados o es que realmente culturalmente desde antes partimos de una base. No lo sé. El caso es que leyendo el Eclipse, primero me llamó mucho la atención el increíble nivel de detalle que tiene. Tiene un nivel de detalle muy alto. Y luego lo segundo, que cuando yo lo veía yo estaba como en éxtasis, es que puedes pasar páginas y páginas y páginas donde toda la narrativa es 100% cinética. Es decir, a través del movimiento, a través de la expresividad, que aparte es muy alta, ya te cuenta lo que está pasando. Entonces, este rasgo a mí de Berserk, no sé si es propio, si imagino que estará en más autores, más mangakas, me llamó poderosamente la atención y en cierto modo, y por eso decía que es un maximalismo absoluto, es a lo que debería aspirar en cierto modo el medio, porque es poder contar la historia solamente a través de lo visual, que es lo que lo hace tan especial, tan potente. Lógicamente hace falta un apoyo narrativo de forma ocasional, también depende de la complejidad argumental de la obra. Pero en el caso de Berserk lo veo muy claro y es que es muy puro. No sé, Sofía, ¿qué opinas al respecto? Sí, o sea, realmente la visualidad que tiene, como has comentado, lo hace muy difícil a la hora de adaptarlo al anime, y por eso precisamente el anime lo que coge es un poquito la parte que es un poco más secuencia, un poco más lineal, que es la edad dorada, que culmina, digamos, en la parte del eclipse. Y luego, pues, digamos que hay otros arcos que son tan amplios, que son tan difíciles de adaptar, que esa visualidad muchas veces lo que hace es que cuando realmente se adapta, queda como muy por encima todavía el manga frente al anime. Y ese es el punto que tiene muy positivo. No sé si él también, con la inspiración, como habéis comentado, de películas y de otras obras, buscaba un poco, como tú dices, esa cinemática de las imágenes, según pasaba las viñetas, pero lo que está claro es que a lo mejor pensaba que podía él adaptarse todo esto mucho mejor y que va, ¿no? Porque incluso en vida, el último anime que se realizó, el de 2016-2017, fue un desastre, ¿no? Porque utilizaron técnicas 3D combinándolas con 2D y tal, y claro, dejó mucho que desear porque se demostró otra vez más que es imposible adaptarlo. Ahora están en proceso de que pueden intentar hacer el arco más pequeño, que es el Guerrero Negro, pero habrá que ver qué es el resultado, ¿no? Bueno. Yo, de todas formas, voy a romper una lanza a favor de esta serie. Porque sí que es verdad que visualmente es un crimen, son efectos especiales, o sea, efectos de animación de Play 1 prácticamente. Pero una vez te haces el ojo a lo que estás viendo, la verdad es que adapta bastante lineal la trama de toda la parte de la Santa Sede, la historia de la torre, incluso llega a ciertos niveles de crueldad que no se habían llegado en la serie del 97. La escena esta de los perros que están a punto de violar a Franese, pues yo creo que es bastante valiente por su parte haberla llevado a cabo con todos los desnudos y todo lo explícita que es toda esa parte. Sí que es cierto que es eso, que de entrada te tira para atrás porque estás viendo una calidad visual paupérrima, muy, muy cutre. Y era cutre ya en 2016 cuando salió, y ahora pues lo ves aún peor. Pero yo creo que si eres muy fan de la serie y lo intentas, te puedes ver, porque encima es una parte que todavía no está adaptada. Así que es verdad lo que estás diciendo,
que ahora va a salir la serie esta de Berserk, de El Espadachín Negro, pero a ver también qué sale de ahí, porque realmente lo que están llevándolo a cabo es un estudio independiente, que no tienen los derechos realmente de Berserk. La verdad es que el tráiler parece brutal, pero no tenemos muy claro si van a salir ahí 3 capítulos, una película, no sabemos muy bien qué saldrá de ahí, ni la distribución que pueda tener esto. Yo, si se me permite. Sí, adelante, por favor. Nada, lo único que quería decir, yo creo que es una obra pero muy difícil de adaptar al anime, porque yo creo que gran parte de la fuerza que tiene Berserk reside precisamente en que es en blanco y negro, tinta negro sobre blanco y el estilo de Miura. Y eso, hacerlo en color y en animación, es extremadamente complicado. Es algo con lo que me he encontrado yo en mi experiencia profesional, que yo cuando intento hacer mi propio estilo a color, pierde muchísimo. Entonces he dejado de perder el tiempo y blanco y negro y tonos de grises, no sé, ya está. Hay autores que es donde brillan y si los intentas adaptar a otro estilo, a otro medio, dejan de brillar. Y de hecho las portadas a color de Miura para mí son horribles también. O sea, pierden completamente toda su esencia y toda su fuerza. Es un poco lo que pasó también con la serie de Junji Ito, que pierde bastante en cuanto le quieres poner colorido. Justo. Sí, es que bueno, a ver, hay portadas y portadas, es verdad, pero... Está Diana buscando ahí entre sus grimorios antiguos sí, una a portada ver, a es una portada como esta. Tenemos aquí una portada sí, que es verdad. ¿Qué es esto? Este es el número 13 del Maximum. Esta portada, pues es verdad que con respecto al mismo dibujo en blanco y negro pierde totalmente la esencia, pero luego ves algunas otras y dices, bueno, pues ni tan mal, ¿no? No, bueno, esa en concreto está bien, sí. Claro, pero bueno, es verdad que yo tengo pero espera, está muy bien, pero para la gente que nos escucha solamente descríbela, porque si es describible, vale, pues mira, ¿se puede describir esto? Claro, la primera que os he enseñado es simplemente el grupo que lleva Gatsu después de perder a la banda del halcón. Y bueno, pues es simplemente un collage de los personajes puestos así que bueno, pues que no tiene más interés. Pero en la segunda imagen que he puesto es Femto saliendo con alas, que es lo que él desea cuando habla con este dios deseado, que le dice que desea volar, que desea unas alas, entonces pues empieza a transformarse. Y es el Femto naciendo del huevo del rey emperador, del Vegetic Carmesí, que es el que tiene él. Y pues a mí esta imagen, en plan, si te la llevas a una inspiración de Luis Rollo, esa serie que hizo medio mecánica, medio... no sé si os acordáis, que sacó hace mucho tiempo, claro, no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay, Alberto! Perdona, Luis Rollo. Por Dios. Sí, pero bueno, en esa en concreto, o sea, no te estoy hablando del ángel que está empotrando a otro ángel contra la pared, te estoy hablando de esas que eran medio mecánicas, bueno, pues que no sabías muy bien, esas alas que él, porque todo está pervertido en Berserk, entonces tú deseas ser un hada y te convierte en una abeja que secuestra niños, pues tú quieres ser un halcón y te convierte en esta especie de, ¿cómo llamarlo? Murciélago mutante. En fin. Bueno, vamos a pasar un poco a lo que es el Berserk como grimdark, fantasía oscura. Kentaro Miura comenta en una entrevista que, claro, él veía que la fantasía que se producía en Japón, él habla de Dragon Quest como un referente importante. Pero Dragon Quest, él decía que pese a todo lo bueno que tenía, visualmente, estéticamente, era bastante de guante blanco, ¿vale? Es la típica, no sé, cosmogonía colorida tipo Nintendo. Entonces, él sí que sabía que más allá de Japón se producía una fantasía oscura muy potente. De hecho, antes comentábamos que su primer acercamiento literario fue con un libro escrito basado en el mundo de Conan, pero escrito por un tío que tenía por ahí apuntado el nombre, que es estos autores un poco de fortuna que van escribiendo en plan machaca. Bueno, pues es un libro de ese rollo, ¿vale? Él decía que entendía que Berserk triunfaba en Japón, había empezado a triunfar porque absorbía, porque traía algo
que la gente de dentro ya estaba preparada para consumir, para empezar a leer. Una fantasía oscura, vamos a decirlo así, un poco más, entre comillas, adulta, más oscura. No me gustan estas palabras porque se suele asociar a un producto un poco borderline, como que sí, somos muy oscuros y muy adultos. No necesariamente violencia y sexo implica un producto más maduro, pero bueno, en el caso este se entiende a lo que me refiero. Y que... Pero sí, en aquella época eso estaba Dragon Quest, que al final las ilustraciones son las de Akira Toriyama, pero adaptaba a una historia más de dragones y mazmorras. Claro. Simple. Efectivamente. Que es las aventuras de Fly en España. Eso es. Entonces, muy mítico. Entonces, claro, él decía, en Japón esto triunfa porque realmente lo que yo me proponía hacer, entre comillas, no existía, y fuera era natural que triunfase porque es lo que la gente ya estaba, entre comillas, preparada pues para empezar a leer, para empezar a disfrutar, porque el cómic, bueno, hablamos de los 80, ya no era el clásico, o no era solamente el TVO de superhéroes, había una panoplia de cosas ya disponibles muy destacables. Entonces, bueno, un poco por entroncar lo que es la fantasía oscura dentro de todo esto, antes comentaba José Luis que Akira fue, desde un punto de vista compositivo, porque cuando se le pregunta a Kentaro Miura en sus entrevistas, le preguntan, a ver, ¿en qué te inspirabas? ¿Cuál es tu aprendizaje? Él decía, Akira para mí fue, de principio a fin, ver y aprender y absorber, consumir y transformar. Para él fue realmente muy importante, pero pone en valor algo que a mí esto me mola mucho. José Luis, tú me podrás ayudar con esto, y es que hay un autor de libros de anatomía llamado Thomas Guest, mejor dicho, que son atlas del cuerpo humano, muy detallados, muy interesantes, y que eso fue para él fundamental para poder de algún modo desarrollar formalmente su capacidad como ilustrador. Hasta que él no tuvo un dominio del cuerpo humano, no se vio capacitado para hacer las barbaridades que luego hizo con esa narrativa cinética que, como dije antes, se ve en el Eclipse. Tú como ilustrador, José Luis, con todo el tema de la anatomía, esto que te pregunto es de perogrullo, pero quiero que lo desarrolles. ¿Cuál fue, por ejemplo, en tu caso como creador, la proximidad al cuerpo humano para poder empezar a plasmarlo? Yo, como principal influencia, diría que lo primero que me llamó la atención de la anatomía, igual os reís, pero te nombró antes, fue Rollo. Porque, y ahí yo creo que cuando empecé a ver los álbumes de Rollo, con 19, 20 años debió de ser, que me regalaron el primero por mi cumpleaños con unos amigos de la universidad, dije, yo tengo que ser este señor. Luego comprendí que el color no era lo mío, pero sí que quería llegar a ese nivel de realismo. Y yo soy autodidacta, entonces no tengo formación tal. Y la anatomía un poco la dejé de lado y yo no sabía qué era lo que fallaba, hasta que encontré que estaban en dominio libre los libros de Andrew Loomis, que es un ilustrador de tema publicitario de los años 50, y ahí tenía de todo, desde caras, anatomía, perspectiva, de todo. Y bueno, gracias a ese señor y a sus libros fue donde ya hizo clic algo en mi cabeza y dije, aquí está, tengo que hacer esto. Antes de poder ponerme a correr, tengo que aprender a caminar. Porque si no pasas por ahí, es algo que a mucha gente le pasa, que la anatomía parece que es un coñazo, que tú lo que quieres es dibujar y no ponerte ahí a estudiar como si estuvieras, no sé, haciendo medicina, pero hay que hacerlo. Como mínimo, tener una idea de lo que estás haciendo. No hace falta que te sepas todos los músculos del cuerpo, que a lo mejor claro, Miura se lo sabe. Yo no, pero más o menos saber dónde están las cosas. Y sí, es fundamental. Para mí fue Loomis el detonante de saber, de aprender a utilizar la anatomía humana correctamente. Pues vamos a pasar de la anatomía humana a como manga y anime. Claro, al final no deja de ser, y voy a hacer un reduccionismo un poco insultante, pero es un anime de las hostias, es un manga de hostias, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de combate, Diana, nos encontramos en Berserk? Porque a lo mejor mucha gente puede irse a un Dragon Ball, a algo mucho más espectacular. Claro. Esto es mucho más. Claro. ¿Cómo es? No entréis aquí esperando encontrar la técnica del ninja copión. Por mucho que nosotros amemos a
a ese ninja, pues no. El manga incluye batallas de magia, algunas, pero son todas llevadas al mundo onírico, a este mundo del vacío, y no incluye, bueno, hay elementos mágicos, sí que es verdad que hay pues, espadas mágicas, capas mágicas y toda una serie de cosas que son maravillosas, muy podríamos decir, a los dragones y mazmorras, pero la magia es muy complicada. Aquí pero vamos, aquí las hostias son a espadazo limpio, a cañón y a guantazo cuando no tienes nada más. No hay ki, ni hay artes marciales, y esto es porque Miura quería que esta historia no perdiera el calado decadente. Cuando, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, que también fue una inspiración para Miura, se ponen a hacer sus técnicas de combate, pues es muy impresionante, pero no deja de dar alegría al cuerpo. Y yo creo que era lo que Kentaro Miura no quería. O sea, bueno, cuando todos nos poníamos a darle nuestra fuerza a Goku para que hiciera el Kamehameha, pues esto no. Aquí bueno, pero en los Caballeros la fuerza universal... Uy. Voy a corregir una cosa. En los Caballeros es el cosmos, la energía común, digamos que la medida en la que podías cuantificar el potencial de tu contrincante, porque al final no dejaba de ser un shonen de hostias que ibas creciendo, era el cosmos. La fuerza del cosmos es lo que de algún modo determinaba tu capacidad de eclosionar. ¿Esto existe en Berserk, Sofía? Dime, ¿me puedes repetir un momento la pregunta? Digamos que cada manga y anime tiene como su escala de poder, ¿no? El ki, el cosmos, lo que sea. Es un poco lo que determina la posibilidad que tiene el protagonista de poder doblegar a su contrincante en cada uno de los capítulos. Aquí, ¿cómo se mide esa fuerza? Yo digamos que algo que se está hablando con el final es precisamente ese nivel de fuerza, porque vemos a un Griffith mucho más elevado en cuanto a poder frente a Guts, y yo diría que aunque no hay niveles, pero sí que el dibujo al final sí que percibes ese tipo de poder, digamos, mayor o superior entre ellos. Entonces es precisamente una de las dudas principales ahora, si con solo la mata dragones va a ser suficiente como para que Guts, por ejemplo, en un futuro pudiera eliminar a Griffith, porque Griffith tiene como un poder superior, ¿no? Que le permite incluso pues transformarse y hacer una serie de cosas que Guts está ahora mismo un poquito perdido, ¿no? En las últimas viñetas de Mori incluso pues está teniendo un poquito de depresión de más, precisamente. Bueno, ahí hay una teoría, porque ahora mismo el manga, creo que es el capítulo 200 o 370 y tantos, no sé, muchísimos que hay, han llegado a un punto donde hay un hechicero que, si recordamos capítulos anteriores, cuando luchan contra contra Ganesha creo que se llama el sultán demoníaco. El sultán demoníaco, cuando luchan contra él, tiene un hechicero a su cargo que es el que le ha permitido que sea un apóstol tan tocho, y que además no siga, porque todos los apóstoles obedecen a la mano divina. Entonces, por lo tanto, si todos los apóstoles obedecen a la mano divina, este apóstol también debería obedecer a Griffith, y se planta y dice que no le obedece, y entonces tiene que ir Griffith a darle un par de guantazos, aunque el que se los da finalmente es Gatsu. O sea que, bueno, en fin. Muy bonita esa pieza, por cierto. Sí, ese guantazo. Ah, bueno, sí, también. Toda esa trama también es súper visual, es una maravilla. Sí. El caso es que ahí creo que podíamos estar asistiendo, porque es verdad que Gatsu no llega donde llega sin ayuda. Gatsu tiene su matadragones, y como os voy a comentar ahora, es verdad que creo que no es o sea, que lo que tiene Gatsu, hay un tipo de magia en el mundo de Berserk que se llama Odd. No, hay dos tipos: el bueno, o como el que pueden tener los elfos, o quizás las hechiceras o los hechiceros de este mundo, y el Odd oscuro, que es el que tienen los apóstoles, y yo creo que es el que tiene Gatsu. Yo creo que nunca ha sido una persona normal, porque
no es solo un humano llevado al extremo por la rabia y la determinación, lo que te convierte en un hijo de la gran puta tan duro como es Gatsu. Porque vamos, es que, o sea, ya cuando se encuentra con el primer apóstol, ya se lo dicen, o sea, ya se lo dice el primer apóstol, que es como una serpiente del castillo de Coca. Dice, no, a la primera hostia, la primera hostia que te he dado habría destrozado por dentro a cualquier humano y tú sigues aquí. Me congratula, pero te voy a comer. Y Gatsu al final es un estratega, totalmente es un one man army, y él dice, o sea, y él lo que busca es estar lo más cerca posible para soltarle un cañonazo porque sabe que desde lejos no va a poder hacerle daño. Entonces lo que busca es acercarse a él lo suficiente como para volarle la cabeza de un cañonazo y poder rebanarle de parte a parte después. Entonces, no es... yo creo que Gatsu nunca ha sido solo un humano. Es posible que gracias a la maldición sea más tocho, a la maldición, a la imposición de la marca esta del condenado, pero no solo eso, yo creo que él ya de base nace con algo más. Y si queréis, nos enrocamos un poco en la historia de Gatsu y empezamos. Yo creo que leí una entrevista y Kentaro Miura sí que decía que él prefería mantener la humanidad de Gatsu, pero no dejaba muy claro cómo iba a acabar la trama. Por eso, por el crecimiento de poderes tan desmesurado que había. Claro. Y bueno, yo creo que ahí también iba a jugar una parte la armadura Berserk, que al final es la que le da el título a todo. Claro. Y es la que está con Gatsu constantemente luchando contra la dominación, porque al final le ponen una armadura que él es un poder que va a reclamar su humanidad y él tiene constantemente que estar luchando contra ella. Esto sí, la hechicera Flora. La bruja Flora. Claro, la hechicera Flora le da una armadura. Evidente de Telecinco. Sí, claro, tío, de verdad, yo lamento mucho esto. Los pero nombres sí. ¿por qué Flora? ¿Pero por qué Flora? Bueno, ¿y por qué Isidro? O Isidoro, se llama el niño este. Sí, son nombres raros, sí. O sea, Sirke y Isidoro. Isidoro. O sea, bueno, ¿dónde está? Creo que buscaba una estética. Yo creo que buscaba una estética europea medieval, aunque luego dicen que igual allí, fundamentalmente japonés, pero por darle el ambientillo. Claro, yo sí, igual allí funcionaba bien. Y si me permitís, sobre lo que dijo Alberto, sobre los niveles de poder, él dijo en una entrevista que el siguiente paso era eso, en la armadura del Berserker, a Guts le hacía falta esa ventajilla extra para poder llegar siquiera a plantearse enfrentarse con Griffith, pues si no, con la mata dragones no iba a hacer nada. Creo que lo vemos en el primer combate contra el Caballero Dragón, que ya es un apóstol nivel premium. Sí. Y en el arco del Dios del Mar, que Guts empieza a hacer cosas que están muchísimo más allá de las capacidades de cualquier ser humano. Claro, pero claro, a un coste muy alto, porque... y eso que él era capaz de enfrentarse con gente como Thoth en el pasado, pero ahora ya no vale solo con eso. Bueno, pero es verdad que es capaz de enfrentarse a gente como esta que no quiere realmente hacerle daño. Sí, o sea, él se enfrenta, por ejemplo, al perro negro. Y al perro negro le acaba haciendo daño, porque, bueno, pues antes de que pase lo que pase, pues le abre las tripas. Pero sí que es verdad que, por eso digo yo, que el Oz de Gatsu, debido a su historia, no es quizás del todo normal. O sea, yo creo que es verdad que Kentaro Miura quería dejar muy claro que la elección del bien o el mal es a purita voluntad, a fuerza de voluntad, a lo bruto. Voy a ser bueno y bueno, digamos bueno entre comillas, porque es una persona bastante cruel en Gatsu. Es verdad que hay cosas que le duelen, pero de su trato a los demás, pues no es una hermanita de la caridad. O sea, te manda a tomar por culo por menos de nada. Pero bueno, pues yo creo que si queréis podemos... Dame un segundo, voy a hacer un inciso. Dime. Porque hemos metido muchísima información, hemos hecho un infodump bestial, hemos cogido al oyente y hemos hecho así, toma cubo de información. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis, porque quiero preguntaros, yo también diré la mía, ¿cuál es de lo que habéis leído o visto lo que más os ha marcado dentro de lo que es el manga o el anime? Más marcado por temas estéticos o porque situacionalmente es brutal.
Y voy a empezar por el señor Nocturnis, que está pensando súper fuerte ahora mismo. No, hombre, yo que sé, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que el eclipse es probablemente uno de los mejores momentos de la historia del anime, del manga, de lo que tú quieras. Para mí, de lo que yo he visto. Y sobre todo porque es una cosa que también yo empecé con el anime y se prepara durante prácticamente... Incluso diría que en el manga es un poco parecido, ¿no? Te van preparando un poco para ese momento. A mí me sorprende mucho la capacidad que ha tenido Kentaro con su brújula iniciática, ¿no? Al principio estaba simplemente creando un universo que no sabía muy bien hacia dónde iba, cómo termina haciendo una narrativa muy, muy compleja, creo que muy adulta, que se distancia mucho de otro tipo de mangas y animes que a mí me parece que recurren siempre a los mismos cánones, a lo mejor narrativos, y sí es verdad que son fórmulas que pueden gustar y funcionar, pero este momento que se va como preparando, cociendo tantísimo, llega a un punto en el que ya yo personalmente lo consideré una obra de arte a todos los niveles, visualmente, también por lo que supone ese avance de la narrativa, etcétera. O sea, al final es una explosión en todos los sentidos que a mí me dejó completamente anonadado, y no creo que eso se vaya a poder superar, en mi opinión, por mucho que hagan un final increíble. Yo creo que eso es de lo que más ha generado ese fandom. El que ya sí que te encuentras con esta especie de quinteto, ¿no? De criaturas primigenias, y todo el deterioro de la trama también del halcón, ¿no? Y como al final se convierte en uno de ellos. O sea, se descubre todo como muy de golpe y es todo magnífico, y para mí es el gran momento de la historia. Muy bien. Voy a enseñar una imagen, si me lo permitís, Sí. de esto que está comentando Alberto. Luego te va a tocar describirla. Sí, a ver, descríbenos. Bueno, podríamos decir que está... O sea, el nivel de abyección visual primigenia, Sí. tentacular, Es brutal. fálica, vaginal, No vamos a describir lo indescriptible. A ver, sanguinolenta, eso sí, es un poco Lovecraft. es una especie de abismo profundo, llámalo infierno, llámalo lo que quieras, inframundo, en el cual se compone de rostros gigantescos, y por ahí va cabalgando la peña esta, con el Griffith medio hecho una mierda, bueno, medio no, totalmente hecho mierda. Sí, es muy orgánico. Bueno, esa parte del sol negro es muy doré, ¿eh? Esa parte del sol negro, muéstrala de nuevo, por favor. Es muy doré. Ese sol negro con todas las almas alrededor en vórtice es bastante... Iba a decir dórico, me he ido a otro sitio. Sí, se parece mucho a Doré. Hay como una especie... o sea, hay una ilustración, yo creo que es de la Divina Comedia de Doré, o no sé si es del... que efectivamente es un eclipse, pero bueno, es ese sol, ¿no? Que tiene como una serie de espirales de criaturas, ángeles, cadáveres, no queda muy claro, ¿no? Que se agitan ahí en esa especie de círculos, y todas esas referencias laberínticas, también espirales, el eclipse, ¿no? Ese círculo negro. Pero bueno, o sea, es que insisto, tanto por cómo llegas hasta ese punto, hasta cómo se recrea luego el autor en todo ello, es casi obsceno, ¿no? O cósmicamente hablando. Sí, la verdad es que Vamos sí. a enseñar esta otra. Es el juicio final de Doré, me parece, sí. Efectivamente. Tremenda esa, con toda la corte de demonios frente a a la peña de la banda. Sofía. Sofía, ¿cuál es tu momento? Ese momento alto, top. Solo puedes decir uno. Así que dígelo bien. Cuando le da la bofetada a Riker a Griffith. Ese para mí es el mejor momento. Cuando le enseña la medalla, digamos, que ya le empieza a decir que esta era la banda del halcón, no lo que has hecho ahora. Y luego cuando le da la hostia, y de hecho es el único momento en el que Griffith recibe un daño, digamos, de un ser humano, ¿sabes? Que no, el resto no puede tocarle ni le puede hacer daño. De hecho se ve en las últimas viñetas también de Mori, que no puede recibir daño. Y yo creo que representa precisamente el hecho de que la gente no se va de rositas nunca. O sea, es decir, tú puedes intentar taparte de mil maneras distintas, pero siempre hay alguien que sabe lo que has hecho. Entonces a mí me gustó mucho eso, porque a veces como que nos centramos mucho en la venganza de Guts, pero digamos que la venganza de Guts me gusta más cómo está representada con Riker en ese aspecto. No hace falta a lo mejor luego el día de mañana que muera y tal, ya con que él sepa que lo que está haciendo es un camino malo y que ya no tiene el apoyo de los demás, de sus amigos, de los que antes eran sus amigos, yo creo que ya es suficiente para Griffith, ¿no? Muy guay. José Luis,
Para mí, no sabría decirte un momento en concreto. Te puedo hablar de dos arcos a dos niveles distintos. Para el primero, a nivel visual, el arco de la condena. Pues yo ahí entendí que estaba viendo algo completamente distinto a cualquier otro manga que hubiera leído en mi vida. O sea, es crudo, es cruel, a todos los niveles. Y tiene, yo creo que las escenas más impactantes a nivel visual para mí. Y es oscuro como el sol. Y luego a nivel de historia yo diría que la Edad Dorada y sobre todo la infancia de Guts y el personaje de Gambino. Y dije, este señor me está narrando una historia que hay que tener los huevos cuadrados para hacerlo así. Como luego vamos a hablar de Guts más en profundidad, no me voy a meter en el tema, lo voy a dejar para luego, pero yo creo que sabéis perfectamente a lo que me refiero. Y tener el valor de contar algo así en un... Bueno, no es un shonen porque es más para adultos, pero igualmente hay que ser bastante atrevido y yo lo aplaudo, de verdad. Sí, Kentaro se refiere al formato género, no sé cómo denominarlo, como shoujo, que él dice que es un shoujo. Pasa que hay un poco de... Es algo que le hacen en una entrevista un poco de coña. Sí. Y él dice que sí. Yo creo que es broma, ¿no? No es broma, él lo dice en serio. O sea, el shoujo... Sí, él lo dice en serio porque dice que él disfruta mucho, es un gran lector de shoujo. De hecho, dice que el propio Griffith está basado en el personaje de Lady Oscar. Y... O sea, a nivel visual, nada más, ¿eh? Sí. Y luego dice que es un shoujo porque mientras que un shonen se centra en la acción y tal, él le gusta centrarse más en los personajes y en sus historias y en lo que sienten y en cómo se desarrollan relacionándose unos con otros. Y que eso es algo más propio del shoujo que del shonen. Eso sí que lo dijo. Sí, de lo hecho... dijeron como de broma, pero él dijo, no, sí, en ese aspecto es un shoujo. Efectivamente. De hecho, no sé si Nocturnis puedes clicar en la escaleta en mi avatar para poder leer este trozo de entrevista. Y así vemos lo que contestó Kentaro en esta entrevista en la que le dicen que Berserk es un shoujo. Mientras lo buscas, diré que el shoujo es una categoría que justamente está dirigido al público femenino, adolescente y joven adulto. Por eso Alberto antes decía que no tiene sentido, que puede parecer un poco de coña. El nombre proviene de la romanización del japonés shoujo, que significa básicamente chica joven. Vale, entonces es un tipo de manga orientado a pues público femenino mayoritariamente, y Kentaro Miura cuando responde se la devuelve tremendamente al chaval que le entrevista porque dice tiene sentido para mí. Entonces ahora cuando Nocturnis encuentra el fragmento vamos para allá. Sí, es el estilo de la familia Crece, Carecano, Lobgina. Eso es. El Culebrones, más o menos. La familia crece tú. Sí, creo que estoy aquí ya. Empieza con el tiene sentido para mí, ¿verdad? Eso es. Dice, tiene sentido para mí. El manga shoujo trata de expresar cada sentimiento poderosamente y en ese sentido no es tan artificial como el manga para hombres. El manga masculino tiende a parecer más calculado para venderse bien, mientras que el manga shoujo es de alguna manera simplemente más esponjoso. Me doy cuenta de que no es una palabra muy descriptiva, pero de todos modos podría ser algo que tenga en común con el manga shoujo. Supongo que lo que quiero decir es que para expresar emociones, la lógica viene en segundo lugar, mientras que normalmente es al revés. Esa es la respuesta de Kentaro Miura. Y señor Hierofante Oscuro, que tiene tela esto, ¿cuál es el mejor momento de Berserk? ¿Qué es lo más oscuro, lo más denso que te moló? Pues a mí lo que más me mola es la crueldad de Gatsu. Y es algo que se ha ido perdiendo mucho. Yo creo que se ha perdido completamente ya. Con toda la faga fantástica, todas las brujitas y todas las capas mágicas y todo esto. Y voy a centrarme en dos momentos clave. Para mí uno es al principio del tomo 3, cuando Gatsu... estamos hablando de la hija del conde. Es una chica que su padre sacrificó a su madre para convertirse en apóstol. Gatsu acaba de destrozar a su padre sin piedad y ella le dice que su vida es una mierda, que qué va a hacer ahora y que quiere morirse. Y él lo que hace es tirarle un cuchillo y le dice, pues suicídate, córtate las venas. Y eso era el Gatsu cabrón que se ha ido perdiendo mucho con los siguientes tomos. Realmente no era un héroe, era un antihéroe y la chiquita intenta cortarse las venas y a él es que se la pela. Y de hecho le anima, en plan, si no quieres vivir, pues jódete, córtate las venas o búscame dentro de un par de años.
Ese momento, y otro momento muy cabrón que tiene, es cuando se enfrenta a lo que hemos comentado antes. Hay una apóstol que es un poco hada, se llama, bueno, es una hada que se convierte en un apóstol bastante chungo, se llama Rosine, y hay un momento en que Gatsu está a punto de partirla por la mitad y se coloca una chica humana delante de ella, y prácticamente no parpadea y está a punto de partirlas a las dos por la mitad, porque él es en aquella época del espadachín negro, Gatsu es un cabrón, Gatsu tiene su objetivo que es la venganza, y le da igual a quién se tenga que llevar por en medio. Luego la trama va cambiando, va evolucionando en cierto sentido. Para mí se pierde ese espíritu hijoputesco que me gustaba tanto de Gatsu. Diana. Pues es complicado de decir. Yo creo que hay dos momentos y uno apela a trasfondos, a mis propios trasfondos que no quiero, en los que no quiero ahondar. Y es cuando llegan a una cueva de trolls que secuestran mujeres. Entonces, es un tema que no me apetece nada abordar, pero es una escena en la que yo pienso recurrentemente para torturarme. O sea, os podéis imaginar lo que están haciendo los trolls con todas esas chicas allí. ¿Y por qué los trolls hacen esas cosas? Y luego... Y porque han hecho una serie de eso. El Goblin Slayer ha salido a partir de esa escena. Sí, total. Y luego está esta escena que os voy a enseñar. Y nos vas a describir. Y os voy a describir. Esto es al principio del primer tomo. Es Gatsu en una mazmorra en la que ha entrado pues por propia voluntad. Y es un ser amorfo, que es claramente un feto malogrado, que está intentando acercarse a él. Y a pesar de tener una apariencia horrible, se nota que es muy vulnerable. Y Gatsu parece que lo conoce bien y lo rechaza. Entonces, es una parte muy triste porque son dos personas, son dos seres cercanos que se necesitan y que estarían mucho mejor si se cuidaran el uno al otro. Pero todo lo que ha pasado alrededor de ellos es tan insoportable que Gatsu no puede abrir y decir, pues te voy a cuidar porque eres algo que una parte de esa vida que amé. Ay, los spoilers. Bueno, los spoilers. Perdona. Bueno, yo voy a decir el Entonces momento... se ve la pena de ese ser deforme. Cuando levanta los ojos para mirarle y baja la mirada. A eso es un poco a lo que traía cuando tú decías que visualmente puedes pasar páginas y páginas sin tener que leer los diálogos porque se explica solo. A mí eso me parece maravilloso. Yo, el momento que voy a traer es bastante flojo comparado con los vuestros, más que nada porque es verdad que la obra está inconclusa, pero yo he leído más bien poco o visto poco comparado con vosotros. Hay un momento, yo soy jugador de Demon Souls, Dark Souls, todo lo que hace From Software para mí es como si bajase Dios y me bendijera. Entonces todo lo que sea así me parece increíble. Y cuando cogí el manga de Berserk, no daba un duro porque no tenía ni idea de lo que era. Simplemente lo había escuchado por ahí y lo empecé a leer sin ningún tipo de expectativa. De hecho, al principio es prometedor, pero tampoco sabes muy bien de qué va esto. Es un viaje a ciegas. Hasta que llegas a un momento en el cual hay, muy cerca del principio, un montón de soldados y un caballero muy gordo y muy grande, con una armadura que es muy graciosa porque es todo redondo, ¿vale? Y ese momento... Sí, con los ojos. Sí, con los ojitos. Parece el tío este de Marvel, Juggernaut, creo que se llama. O sea, es un rollo de eso. Sí. Me moló un montón, porque me trajo flashes de From Software por todas partes. Y ahí dije, me quedo. Y luego viene creo que se llama El Varón, que es el tío este con cabeza de huevo. Es un poco que creo que lo documentaba antes Alberto Nieto. El Conde, eso. El Conde. Toda esa parte me flipó. Sí. O sea, yo me quedo... Esa presentación de la obra creo que es crucial porque es en buena medida la razón por la cual la gente luego se queda. Porque empiezas a ver todo eso. El gancho es la hostia. El gancho es la hostia. Yo me quedo con esa parte del gancho porque es lo que tengo más reciente y porque no fui mucho más en profundidad. Así que, dicho estos grandes momentos, estos highlights de Berserk, ahora, Diana, adelante por favor, háblanos de Guts,
el tío del espadote, como quieras. Vale, pues mira, te cuento brevemente. Estamos ya creo que en minutos de descuentos. Ya debemos llevar No, cerca de la pero horita, ¿verdad? aquí expléate, porque vale la pena, joder, es el prota. Aquí expléate. Bueno, a ver, os encuadro un poco. Estamos en la guerra de los 100 años que enfrenta a dos grandes casas, la de Midland y la de los Tudor. O sea, una guerra que, como bien dice, no engaña, lleva 100 años ya dando la lata. Y por lo tanto, pues dejando a la población civil en la más absoluta mierda. Un grupo de mercenarios pasa por una aldea arrasada y se encuentra un árbol con florecido de cadáveres, un montón de gente ahorcada. Y bajo el cadáver de una mujer de estas colgada, pues a un bebé. Que en principio pues parecía que estaba muerto, pero no, ese bebé es Gatsu. Sisu, como hemos comentado antes, es una prostituta que viaja con esta banda de mercenarios. Pues las bandas de mercenarios no iban solos y llevaban un montón de gente detrás, entre prostitutas, gente que vendía comida, gente que vendía armas, pues al final donde había dinero, porque a estos mercenarios les pagaban por luchar y pues la situación debía estar pues realmente complicada. Bueno, el caso es que esta prostituta hacía poquitos días que había perdido un bebé, se acerca al bebé y cuando intenta Gambino, otro de los personajes principales, apartarla de ese bebé muerto ahí en las miasmas de cientos de personas, o sea, de tantas personas colgadas, el bebé empieza a llorar y Sisu se lo lleva. Gatsu se une en calidad de pupilo del jefe de la banda, Gambino, que como bien ha dicho antes José Luis, se está inspirado en el personaje de Rutger Hauer de la película Señores del Acero, que porque a Kentaro le iba el cine de los 80. Bueno, pues se une como pupilo. A los 3 años, ya, bueno, muy pronto, vive una infancia muy dura, obligado a hacerse cargo de las espadas de hombre muchos más grandes que ellos, y bueno, pues de aquí podemos inferir que él estaba acostumbrado a blandir espadas mucho más grandes que él, pues porque ya desde chiquitito le utilizaban para traer y llevar espadas. Bueno, él se esfuerza mucho y tiene el cariño de su mamá adoptiva, que es Shishu, aunque él, bueno, pues evidentemente no sabe nada. Todo el mundo piensa que Gatsu, todo el mundo en aquella banda de mercenarios piensa que Gatsu está maldito, y cuando Shishu muere de lepra, cuando Gatsu tiene 3 años, pues Gambino le culpa, y aunque el niño se sigue esforzando, pues es maltratado constantemente. Llega un momento en que Gambino, mutilado y mantenido ya por Gatsu, porque no puede mantenerse por sí mismo, vende a Gatsu a otro hombre a un pederasta de la banda. Y bueno, después de esto, Gatsu se enfrenta a Gambino cuando se entera de que esto ha sido promovido por él, y le da muerte sin querer. Entonces Gatsu pues no tiene otra más que buscarse el camino después de la muerte de su mierda de padre. Y bueno, pues aquí viene cuando él se hace un nombre como guerrero, y además como guerrero kamikaze, porque a él le da igual todo, no se preocupa por su propia seguridad, él simplemente lucha, y en esa lucha es donde podemos decir que brilla más. Y después de una batalla, ya con su bolsa, se va, y es cuando encuentra a la banda del halcón. Hay un rifirrafe, porque evidentemente Griffith ha visto luchar a Gatsu y quiere que se una a su banda. Y bueno, hay una lucha entre ellos donde Griffith sale vencedor, y la condena es que Gatsu se una a la banda, y es lo que hace. Donde, bueno, pues encuentra cariño ahí en esta edad dorada, donde podemos encontrar las escenas más bonitas, yo creo, de todo el cómic, porque es todo luz, todo brillo y todo, podríamos decir, color, aunque el cómic está en blanco y negro, evidentemente.
Y bueno, pues aquí es donde Gatsu se nos presenta como una persona feliz. Y bueno, pues ya sabemos, sin que nadie se sorprenda, que se va a ir todo a la mierda. ¿Quién lo diría? Inesperado. No. Bueno, además con el arco del espadachín negro tú ya sabes que algo malo pasa para que todo eso que iba tan bien acabe como acaba al principio del cómic, Claro. cuando te lo enseñan. Dices, algo ha pasado aquí, que a este hombre le Claro. falta un brazo, le falta un ojo y está muy cabreado. Sí, un mechón de pelo blanco. Es verdad que También. como está puesta la obra, como está organizada la obra, tú al principio no sabes por dónde te da el aire, porque el porqué de nada, ¿sabes? Y después de cuando empiezas a leer la Edad Dorada, es como la crónica de una muerte anunciada, porque dices, madre mía, el horror. También es lo que comentábamos el otro día, que esto se ve mucho en la serie del 97 y en el manga, pero por ejemplo Nocturne, que entró con las 3 películas de la Edad Dorada, no se ve venir tanto, y más de uno se llevó una sorpresa cuando de repente se encuentra el capítulo del eclipse. Claro, ahí sí. Ahí no te lo esperas, ahí te da la hostia completa. Eso fue una fantasía, mí- yo creo, para mucha gente. Y a mí me da mucha pena, porque yo sabía lo que iba a pasar y pues también cuando lees el manga también, y aún así tu cabeza está diciendo que no pase. Griffith razona, por favor, pero no. Claro. No hay manera. Oye, tú puedes contar en este manga cuántas veces, porque es verdad lo que decía Alberto, al principio se nos presenta a un Gatsu totalmente desatado, no tiene ninguna brújula moral, es un desgraciado, te dice que, bueno, a Pac lo maltrata lo más grande, le dice de todo, que es un inútil, que no vale para... Bueno, un señor muy borde, incluso con gente que intenta ayudarle, él se porta fatal. Pero yo creo que es de los... Bueno, quitando Saint Seiya, es el personaje que más he visto llorar en un manga. Bueno, antes hablabais también de que hay cosas que no acaban de quedar muy claras. Continuamente hemos hablado de que, intencionadamente o no, producto de que comienza de una forma improvisada toda la obra, hay cosas que claramente no ves venir, intuyes, pero se resuelven de una forma un poco, a veces, en fin, que todos sabemos que Deus ex machina. voy a hablar del Caballero de la Calavera, por ejemplo, ¿verdad? Así vámonos. que, Mayor galán de toda la obra. pero Ya quiero te digo. darle el honor de que nos hable Sofía, del Caballero de la Calavera, quién es, a dónde va, por qué es tan guapo, por qué lo queremos tanto, este tipo de cosas. Sofía, háblanos del Caballero de la Calavera. Sobre todo, explícaselo a la peña que no tiene ni puta idea de Berserk, porque hemos dado un montón de información, pero es que hace falta, es obligatorio. Adelante. Sí, pues el Caballero de la Calavera realmente podría ser un Deus Ex Machina en el aspecto de que es un personaje que aparece en muy pocas ocasiones, pero cuando aparece salva un poco los muebles de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el eclipse aparece justo pues en esta especie de tornado, ¿no? Porque cuando lo ve, por ejemplo, otros personajes que no están dentro del eclipse, como es Rickert, que es el personaje que hablaba antes, pues se ve como si el eclipse fuera una especie de tornado que hay en medio de la Tierra, ¿no? Y de ahí salen, sanos y salvos, entre comillas, pues Casca, Guts y el Caballero de la Calavera, que es quien rescata con su caballo a estas dos personas del eclipse. Y digamos que el Caballero también funciona un poco como los Vejeris, en el aspecto de que es un poco, está entre camino entre el mundo astral y el mundo humano, y en ese aspecto tiene como poderes que le permiten pues trasladarse y moverse de maneras que el resto de la gente no puede hacerlo, ¿no? Es verdad que el origen de él no se ha confirmado, se estima que pudiera ser una persona muy importante en la fundación de la ciudad de Midland, ¿no? Y que pudiera estar al lado del rey Gaiserik, que es uno de los fundadores, digamos, de esa ciudad y del reino, digamos, y claro, no se sabe mucho el origen todavía, incluso hay teorías que hablan que podría ser Guts que viene del futuro, ¿no? Y que ya corrompido por el poder de la armadura Berserker, pues haya quedado en ese estado y por eso tenga esa estética que vemos del Caballero de la Calavera, que, pues como su nombre dice, es calavérico, tiene una armadura muy, muy tocha, una espada que está compuesta de Vejeris y que puede también atravesar ciertos personajes. Entonces, pues yo creo que es un personaje muy misterioso y que todavía le queda por desarrollar. Ok. Vale, pues yo creo que para cerrar ya este especial, bueno, voy a comentarlo una vez más para que lo sepáis, que Sofía escribió un libro llamado El fenómeno Berserk, publicado por Héroes de Papel.
pedazo de edición, tengo que decirlo, es chulísima la portada, con esa mata de dragones en primer plano. Yo creo que podemos cerrar este especial y última parte de Berserk hablando de alguien a quien Diana le dedicó un espacio muy especial en aquel directo en el Día del Tentáculo sobre tus villanos favoritos, y habló de Griffith. Habló de Griffith, yo por aquel entonces no tenía mucha idea de quién era Griffith, y eso que ya había leído el principio de Berserk, pero es que no aparece Griffith al principio de Berserk, en el principio canónico. No aparece, entonces cuando... Griffith, tú. Melón, yo debo decir que el Griffith del Eclipse a mí me flipa. Esa figura, ese contraste y esa transformación. En general, es un personaje muy interesante. Entonces, ¿quieres contarnos un poquito? Simplemente para que la gente sepa. Un poquito así de chiquitito. Bueno, Griffith le dice a... Bueno, Griffith es, por supuesto, un señor guapísimo, hermoso. No sabes si está a medio camino entre un ángel y un hada. ¿Ves? Ese pelo gris azulado, porque no es rubio. Yo cuando lo he visto a color es como gris azulado, aunque yo siempre me lo he imaginado rubio. Esos ojos azules brillantes. Y esas ganas de vivir, esa alegría que tiene y ese dar a los demás que se nos presenta en la Edad Dorada, porque es una persona que es un espadachín de la leche y que tú podrías pensar que es una persona que vive por encima de todos los demás, pero no, es una persona cercana, que juega, que se ríe, que comparte y que además crea un hogar para todos los de la Compañía del Halcón, porque les salva de sus vidas y les ofrece una espada para que se salven a sí mismos, ¿no? Ahí podríamos acordarnos de la escena con Kiaska cuando se la encuentra, que se la está llevando un noble para, bueno, ¿qué vamos a hacer los nobles? Pues forzar a la gente porque, no sé, no hacían otra cosa esta gente en esa época. Y en lugar de matar al noble y salvar a la muchacha, pues le da una espada y le dice, sálvate tú sola. Y aún así, pues ella sola en el mundo, pues le permite unirse a él y encontrar un hogar. Ese es el Griffith de la Edad Dorada. Ese crea hogares para todo el mundo. Y aún así, sabemos que para Griffith todas esas personas son los escalones de una escalera que le llevan a donde él quiere. ¿Y qué haces con los escalones para subir la escalera? Pues los pisas. Así que Griffith le dice a Gatsu en un momento dado, me haré con mi propio país. Eso es lo que quiere Griffith, gobernar, decidir sobre la vida de los demás y que nadie decida sobre su vida, porque supongo que algo le habrá pasado. Bueno, esta frase no es baladí, porque esta frase es la que le dijo su colega Mori a Miura cuando tuvo que dejar su casa porque se llevaba muy mal con sus padres durante la adolescencia y se fue a vivir a casa de Miura. En este caso Griffith podemos decir que no tuvo familia, se crió como un huérfano en las calles de una gran ciudad que nunca se nos comenta. Todo esto aparece un poco explicado cuando a él se le ofrece, cuando el Beherit por fin abre los ojos, él vierte su sangre sobre él y se abre, bueno, pues este recuerdo del Griffith niño en aquella ciudad, corriendo por las calles y mirando a lo lejos al gran castillo, donde estaba pues su objeto de deseo. Pues aparte de todas las penurias que tuvo que pasar, Griffith se da cuenta muy pronto de lo mucho que valía su belleza y de lo mucho que lo valoraban, tanto hombres como mujeres. Bueno, yo creo que Griffith es un ser superior antes de incluso convertirse en femto, ¿no? No solo física, sino también moralmente, porque siempre sabe lo que hacer o lo que decir para convencer a alguien o para salirse con la suya. Pues yo asumo que tiene un 20 en carisma y en todas las habilidades relacionadas con convencerte. Pero aprendió muy pronto que mientras no pudiera conseguir las cosas por las malas, lo haría por las buenas. Y aquí llegamos a un punto de inflexión porque incluso
este hombre que lo planificó todo tan bien desde su infancia para ir subiendo poquito a poco donde estaba, cuando está a esto, Dios mío, de conseguir, yo no sé, porque antes José Luis ha dicho que esperaba que durante el eclipse Griffith recapacitara, pero yo lo que esperaba, me he leído este manga 3 o 4 veces, yo lo que esperaba cuando Griffith llegaba a la habitación de la princesa, yo lo que esperaba es que no hiciera lo que hizo. Porque estaba así de cerca. Estás saltándote un dato bastante relevante de Griffith, ¿no? No, quiero que lo cuentes. Pero es que es así, Griffith es homosexual, está loco por Gatsu y se dice desde el principio hasta el final. Espera, y al final toda la desgracia no, le viene porque Gatsu lo abandona y él en plan desfechada se folla a una princesa de 14 años. Pero una cosa, ¿esto es manifiesto? No. Sí, vamos. ¿Me permitís el Que inciso? Griffith sea homosexual, dejad que hable José Luis y creo que luego Sofía, que ha escrito un libro sobre el tema, nos saque de dudas. José Luis, primero tú. Es un inciso pequeñito. Quitando la sexualidad de Griffith, que no sé si es homosexual o bisexual, pero sí que tiene algún tipo de interés, yo creo que romántico como mínimo, al menos platónico en Guts y también en Casca, sí que es por despecho. Él está heridísimo porque Guts lo ha abandonado. Lo que no sé es si siente aprecio de verdad por Guts o para él es como un trofeo, un juguete o algo así. Nunca me queda muy claro si Griffith es un personaje que tiene empatía por los demás o que no la tiene. Porque, por ejemplo, en el manga sí que parece muy frío, pero en la serie de anime, bueno, las 3 películas estas que hicieron de la Edad Dorada, ahí juegan muy bien con la cara de Griffith y te hace dudar. Ya está, era el único pequeño inciso que quería hacer. Pues, Sofía, adelante y con esto vamos cerrando ya de lo que comentan los compañeros, primero sobre Griffith y por si quieres añadir algo más sobre lo que es la figura de Griffith como tal. De la personalidad de Griffith hablo mucho en el libro porque fue de las cosas que más me sorprendió y lo que más me animó, digamos, también a escribirlo. Y básicamente, a ver, si le tratara un psicólogo, me imagino que le diagnosticaría narcisismo, ¿no? Y al final una persona narcisista no puede sentir amor por los demás, siente amor por sí mismo y por el poder. Es verdad que puede tener connotaciones, pues porque como vemos que él luego también se ha prostituido, ¿no? Con Ganon, que era otro especie de medio, bueno, de un gobernante, digamos, que había en la zona. Digamos que él utiliza el sexo para poder ganar beneficios para su poder y para sus proyectos, ¿sabes? No creo que piensen las personas de manera romántica, como a lo mejor el resto de los personajes. Por tanto, no sé, es un poco lo que decía de si tiene sentimientos, no, ya para llegar al punto que llega de todo, si tú te lees el manga otra vez, como ha comentado Diana, 3 o 4 veces, tú vas viendo las frases que va diciendo, como ya desde un principio va indicándote que él está en una clase superior a ti, que tú me tienes que obedecer a mí. No hay en ningún momento una igualdad entre la banda y él, porque de hecho lo que genera es mucha idealización del resto de los miembros, como si Griffith hace esto, todos vamos con él y nos matamos por él, ¿no? Y precisamente ahí está el contraste del eclipse de cuando él hace lo que hace, no piensa ninguno de los demás como ellos han pensado en él, ¿no? O sea, eso es lo triste del contraste que tiene y por eso es muy profundo, digamos, el eclipse. Vale, pues mola un montón. Así que llegamos al final, damas y caballeros presentes en el Twitch de este directo, ahora mismo grabando en la casa La Torre de Novembre Nocturno. Esto lo subiré mañana a iVoox, a YouTube también, lo podréis ver. Y voy a hacer esta pregunta solamente para Sofía y para José Luis porque no han estado en la primera parte. Y empiezo por José Luis. ¿Por qué alguien debería leer Berserk? No, vaya pregunta. Pues no lo sé, porque es un manga muy completo y describe muy bien a los seres humanos. Yo creo que es la mejor respuesta y no sabría decirte. Llegas a ser impactado por la violencia y te quedas por los personajes. Yo diría que es algo así. Por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con Alberto en lo que dijo de que Guts va perdiendo desde el espadachín negro hasta el arco de fantasía. Yo creo que va ganando muchísimo como personaje porque es una persona que está rotísima. Y ves que gracias a la gente que va conociendo por el camino, y esto no es un camino de rosas precisamente, ni todo es happy flower, él va aprendiendo
otra vez que puede confiar en la gente. Y para mí es muy bonito, por eso. Te llegas por la violencia y te quedas por los personajes. Yo diría que sí. Muy bien. Y tú, Sofía, que tienes nada más y nada menos que un libro escrito al respecto. Pues yo diría que es un manga muy necesario para entender un poco cómo, o sea, cómo funcionamos como seres humanos y cómo es la vida en general. Y sobre todo cómo nos podemos superar cuando tenemos tantos obstáculos. Porque al final la trayectoria que lleva Guts es continuamente ir teniendo un obstáculo y superando. Y habla de la resiliencia en ese aspecto, ¿no? De cómo podemos superarlo. Entonces yo creo que es vital el entenderlo, porque además yo creo que refleja mucho también la vida de Miura, de ese contraste con los demás y el aislamiento que sufre en su vida por torturarse a través del arte, ¿sabes? Y yo creo que es un manga muy necesario para entender la vida en general, que yo creo que cualquier persona le puede gustar. Muy bien. Bueno, la banda de Halcón, sin ir más lejos, es una representación de las amistades de Miura en Eso su juventud. Así que ahí se Miura ve, ahí se se ve retrató a mucho. sí mismo como Pippin. Ajá, Sí. es verdad, es Es verdad. verdad, sí, totalmente. Pues habría que ver quién es Griffith. Griffith, Mori, de hecho, el que ha sido su sucesor, realmente se inspiró en su día en él. Bueno, es Porque, verdad, luego tiene... eso te iba a decir, por inspirarse, por favor. Sí, que no sea como es Griffith en el manga. Eso. No. Cortemos Bueno, aquí. yo había leído que tanto él como Guts tienen parte de Mori y parte Eso es, también. de Miura, y van alternando, no es fijamente uno y el otro, es como un diálogo entre Mori y él, algo así había dicho, me parece. Qué bonito. Qué bonito el amor, Bonito. ¿verdad? Bueno, damas y Bonito caballeros, la amistad. vamos a cerrar este especial de Berserk. Algún día continuaremos, cuando continúe el manga, cuando continúe la serie, sin más que hablar, hablaremos. Creo que no nos hemos dejado Yo ya he casi leído nada que puede fuera. que en 10 años acabe. En 10 años, pues me parece optimista por tu parte, pensar que va a estar en 10 años. Pero bueno, ojalá sea así. Y ojalá, no hay ninguna película de Berserk, hay series, ¿no? Está la trilogía esta... Sí, hay películas que La son... trilogía son pelis. Son Claro. pelis como tal, bueno. Sí. Pero a nivel de producción, ¿tienen entidad de película? ¿O son más como capítulos muy largos y con más dinero? A ver, es como está este formato del OVA, ¿no? Que es un poco vale. estas películas que salen de los mangas y Sí. del anime y digamos que tiene ese formato japonés, ¿no? Por entendernos. Vale. Bueno, pues ojalá dentro de 10 años podamos volver a reunirnos aquí para hablar de cómo ha acabado todo. Así que, Sofía, muchas gracias por venir y tolerarnos, ¿vale? Y aguantarnos en la hora previa de entrar a grabar. José Luis, muchas Igualmente. gracias por venir, que sé que ha sido un poco locura, pero aquí has estado. Así que... Gracias a vosotros por invitarme. Hombre, misión cumplida. Y Elefanto Oscuro, un verdadero placer tenerte una vez más con nosotros, ahí donde estés, que sé dónde es. Gracias por seguir invitándome y os recuerdo que Femto, que es como se llama Griffith cuando se convierte de negro, suena como Femdom, que es la rama del sadomasoquismo que hace referencia a las fem, a las mujeres dominadas. Perfecto, con esa información ya podréis dormir mucho mejor el día de hoy. Dena Soriano, codirectora de Bueno del Cometa, y Virgilio de este especial Berserk. Ha sido producto de su sapiencia. Muchísimas gracias. Y Nocturnis, te devuelvo las llaves de la torre para que hagas los cierres ceremoniales una noche más. Nada, muchas gracias a los que habéis estado en directo, los que nos escuchéis en diferido, comentad, compartid, dale al like y todas esas cosas. Y como solemos decir nosotros por nuestras partes, nos vamos a tomar un último whisky a deshora. Cuídense mucho, amigos, disfruten de la vida y lean Berserk, por Dios. Adiós.